ahí van a ir empezando las personas, se van a ir conectando y va a salir el numerito. ¿Ok? Eso es. Te pones los lentes de papá, cualquier cosa. Acá, mira. Buenas noches. Muy buenas noches, ¿me escucha? Buenas noches. Santo, santo, poderoso, el gran yo soy. Quiero acercar, a tu lado estar, oh Señor. Amén, Santo Dios. Levante su voz al Señor. Estamos en un tiempo especial en la presencia de nuestro Padre. Poderoso. Hoy tenemos una cita especial con el Padre, con el Hijo, con el Espíritu Santo del Dios vivo. Esta es la oportunidad que Dios nos da para estar en su presencia, levantando un altar de alabanza, de adoración a nuestro Señor y Creador. Demonios huyen ya al mencionar su nombre, Rey de majestad. No hay poder infernal que pueda resistir ante el poder y la presencia del gran yo soy, el 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 gran yo soy. Aleluya,
Oh, a ti el gran yo soy. A ti es que levantamos nuestras manos, levantamos nuestra voz, Señor de señores. Demonios huyen ya al mencionar tu nombre, Rey de majestad. No hay poder infernal que pueda resistir ante el poder y la presencia del gran yo soy, el 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 gran yo soy. Aleluya, santo, santo, poderoso, el gran yo soy, al que es digno, incomparable, poderoso, el gran yo soy, el gran yo soy, el gran yo soy, el gran yo soy. Aleluya. Oh Señor, alabamos tu nombre. Santo, santo eres tú, Señor de los ejércitos, nuestro Dios, nuestro Padre, Rey eterno. A ti levantamos hoy nuestra voz, Señor. Nos unimos, Señor, en el nombre de Jesús. Todos, Señor, tu pueblo, tus hijos, Señor, desde el más pequeño hasta el más anciano, Padre, nosotros declaramos que hemos sido redimidos por la sangre derramada en la cruz del Calvario, que Jesucristo, tú eres nuestro Señor, nuestro Salvador, el libertador del mundo, el libertador de nuestras almas. A ti en esta hora te damos toda honra y toda gloria, declarando que tú eres el Rey, que esta cita que tenemos es contigo, Señor, que hemos venido a tu presencia a levantar un altar de alabanza, a levantar un altar de adoración, a declarar que solo en ti está puesta toda nuestra confianza, que nosotros sabemos y tenemos la certeza, la convicción y la seguridad que mayores obras tú nos dijiste que nosotros haríamos, veríamos en estos tiempos que estamos viviendo. Son tiempos nuevos, son tiempos de vivir por fe, Señor. Gracias, mi Dios, porque en esta hora venimos a reunirnos, a ponernos de acuerdo para que en el nombre de Jesús tu palabra sea revelada a través de tu palabra, Señor, por el poder de tu Espíritu Santo, mi Dios. Venga, Señor, una nueva revelación a tus hijos, a cada persona que está en este día reunido, conectado, Señor, a esta cita que tú nos estás dando, 40 madrugadas donde tú hablas al corazón, donde tu verdad, Señor, es tan clara, Señor, donde tu amor es el que alcanza nuestros corazones. Gracias te damos a ti, Dios eterno. Gracias te damos a ti, Señor Jesús, a ti, precioso Espíritu Santo. Declaramos que estas son 40 madrugadas con tu compañía, con tu guía, con tu dirección, precioso, precioso Santo Espíritu de Dios. Es de tu poder, es de tu ayuda que nosotros hoy más que nunca precisamos de ti. Por eso es que estamos reunidos en este espacio, en esta oportunidad que tú nos das, la bendición tan grande que tenemos de estar junto a ti, Señor. Mi Dios, gracias. Consagramos, entregamos y dejamos este tiempo para que sea guiado por ti. Háblanos, muéstranos, revélanos, tócanos, Señor, y transfórmanos por el poder de tu palabra. Te lo pedimos en el nombre precioso de Cristo Jesús, nuestro Rey y nuestro Señor.
Amén y amén. Buenas noches, amados, amadas, hijos, hijas del Señor. Estamos en un tiempo de pruebas. Así de claro, estamos en un tiempo de pruebas. Estamos en un tiempo, yo recibía, primeramente, perdón, soy la pastora Shirley Claure de acá, desde Bolivia. Envío un beso, un abrazo al corazón de cada una de las personas que están viendo y que están conectados en esta hora. Es el Espíritu de Dios que nos da la oportunidad de estar reunidos. No hay distancia, no hay fronteras, no hay límites cuando el precioso y poderoso Espíritu Santo es el que nos conecta. A través de su palabra, a través de su presencia, hoy tenemos la gran bendición de llamarnos pueblo de Dios, iglesia del Señor, y hoy estamos con ese motivo. Por Él estamos reunidos y para Él. Que usted sea bendecida en este tiempo. Tengo la gran bendición de poderles estar dando un gran testimonio, de saber de que lo que Dios hace no es en vano y que Dios obra con propósitos eternos. Hace un año que el Señor me dio la bendición grande de conectarme justamente iniciando las 40 madrugadas. Estuve tremendamente bendecida en todas las áreas que no sabía ni tenía tanto conocimiento como solo Dios lo sabe, las necesidades que hay dentro de nuestro ser. Y el Señor me bendijo y yo la animo, si usted recién se está conectando, si usted recién está escuchando esta invitación, usted, le aseguro que lo que usted vive hoy, lo que usted ha estado viviendo hasta este tiempo, no será igual. Estos días serán días de milagros, de maravillas, de bendición, de revelación. Serán días donde Dios mostrará tan grande el amor que Él tiene por usted. Dios mostrará tantas palabras preciosas que ha preparado para dar y revelar las promesas para sus hijos, para su pueblo, para su creación. Para usted que necesita escuchar algo nuevo, que busca y no ha hallado la respuesta a tantas inquietudes, a tantas necesidades, las encontrará en estas 40 madrugadas. Gracias al Señor, hace una semana yo ya empecé una vigilia por muchas razones y motivos que Dios puso en mi corazón, y es una gran bendición cuando nosotros dedicamos y damos un sacrificio de alabanza, de adoración, estando en su presencia. Y nada de lo que usted haga por el Señor y para el Señor quedará sin recompensa. Él nos enseña su palabra de que toda semilla que nosotros sembramos en su reino, sí o sí, llama la cosecha, porque usted sabe que en lo natural usted siembra una semilla, pero cuando usted va a cosechar, usted no va a recoger un fruto, sino muchos frutos. Entonces le aseguro que lo que usted empieza en el compromiso, en la alianza, delante del Padre para seguir en estas 40 madrugadas, le sorprenderá. Tendrá usted aún más de las perspectivas que puede tener, porque Dios es un Dios que nos trae sorpresa, es un Dios que hace muchos de repente suceder en nuestras vidas, que nosotros no lo sabemos, pero que Él ha preparado y la tiene preparada, las promesas que se cumplirán sobre su pueblo en estos días. Veremos testimonios y veremos maravillas que Dios hará, y por eso yo los quiero animar antes de empezar este tiempo de compartir la palabra del Señor, que es un gran privilegio. Quisiera animarlos para que usted se comprometa con el Padre y usted recibirá lo que el Padre tiene preparado para usted. Amén. Bueno, mis amados, gracias al Señor por la vida del pastor Javier, por la vida de la pastora Esther. Es una gran bendición estar en este cuerpo precioso, hacer parte en este momento activo de poder dar algo de lo que he podido recibir.
Dios es tan bueno y tan misericordioso que solo es su gracia la que nos tiene cada día avanzando aún en esta tierra. Si usted está aún con vida después de un año de pandemia y de tantas acechanzas que están a nuestro alrededor, es porque Dios está mostrando que tiene propósitos eternos que aún faltan cumplir en su vida, en su familia y en todo lo que Dios le ha dado. En esta hora, amados, quisiera pedirles que por favor tomen la palabra de Dios en sus manos y vamos a empezar compartiéndoles de parte del Señor la palabra que nosotros podemos ver. Acompáñenme por favor en el libro de Romanos capítulo 10 versículo 17. Algo precioso que el Señor nos dice en su palabra. Romanos capítulo 10 versículo 17. La palabra del Señor dice: por esto la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. En Romanos es algo tan precioso que Dios te dice y me dice a mí. Romanos 10:17 dice que la fe viene por el oír y el oír viene por la palabra de Dios. La palabra de Dios es la que usted está teniendo en sus manos en este momento y si no la tiene, la está escuchando. La palabra de Dios, el poder de la palabra de Dios, activa, se manifiesta desde los cielos hasta acá que nosotros estamos en la tierra. Toda palabra declarada, toda palabra pronunciada, se manifiesta y se activa sobre todo lo que usted lo declara. Por ejemplo, cuando dice, por esto la fe viene por el oír y el oír viene por la palabra de Dios. Desde el momento que la palabra de Dios es declarada, es la palabra la que se manifiesta generando algo sobre usted, sobre mí y sobre toda persona que recibe la palabra de Dios. Entonces, en este momento, lo que yo quiero compartirles, que en Romanos 10:17, la palabra de Dios nos está diciendo, antes de cualquier cosa, antes de leer la palabra, antes de decir quiero o deseo o no quiero o no creo en lo que la palabra de Dios dice porque no me convence, entonces usted tiene que darse cuenta que este no es un libro. No es un libro que tiene letras escritas por un hombre. La palabra de Dios es inspiración divina. Dios inspiró toda la palabra viva que nosotros tenemos en nuestras manos. Y por eso es que lo primero que usted y yo debemos tomar en cuenta, que la palabra del Señor es la que nos proporciona y la que nos permite tener fe. Cuando yo declaro la palabra de Dios, viene el oír a mi vida y se activa el Espíritu Santo, viene sobre toda persona que escucha la palabra de Dios y revela y convence de lo que es la palabra, de la diferencia que es con cualquier otro libro, lo que se llama la Biblia. Entonces usted en este momento, cuando nosotros leemos que necesitamos y queremos tener fe, entonces yo tengo que darme cuenta que si no leo la palabra de Dios, yo no voy a poder tener fe. Yo, aunque busque y diga, Señor, oro y seguiré orando una y otra vez y muchas veces, usted, si no lee la palabra de Dios, si la palabra de Dios no es declarada por usted, entonces usted no va a poder tener fe. Solo pidiendo y solo orando no se manifestará, porque la palabra de Dios es la que ocasiona, la que toca el alma, la que toca la mente, la que toca su corazón, la que toca y transforma. Entonces la palabra de Dios es la clave para lo que usted necesita. Quiere creer, quiere tener fe. El Señor nos dice que debemos tener fe como el tamaño de la semilla de mostaza. Entonces, si usted quiere y desea tener fe
para que las montañas se muevan solo por ese tamaño de esa fe, entonces tiene que tomar muy en cuenta, y mucho menos en este tiempo, que usted necesita tener la palabra de Dios en todo momento, de día, de noche, en la mañana, en la tarde. Cuando usted necesita oír el mejor consejo, usted necesita tomar la palabra de Dios, y el poder de la palabra de Dios declarada vendrá sobre su vida, y el poder del Espíritu Santo se activará y aumentará la fe en usted. Porque la fe es un fruto del Espíritu Santo, y solo así usted crecerá y su fe aumentará. Es por eso que hoy yo le pedí a la pastora, profeta amada del Señor, de que yo en mi corazón el Señor puso de que sin la palabra de Dios nosotros no podremos tener todas las bendiciones que Dios ha preparado para su iglesia, para su pueblo. Es la palabra de Dios la que tiene que estar en todo momento y en todo lugar sobre nuestras vidas. Entonces yo les comparto de que yo debo oír la palabra de Dios, yo debo estar atenta en todo momento. Cuando yo tome la palabra, usted que toma la palabra tiene que estar atento, atenta cada vez que usted quiera leerla, porque usted tiene que recibir lo que Dios le quiere dar, la promesa que Dios le está regalando en el momento que usted lo declara, la instrucción que el Señor le da para que usted la siga en el camino que usted tenga que tomar. Entonces la palabra de Dios es todo lo que todos nosotros necesitamos para continuar viviendo en estos tiempos que estamos, porque son los últimos tiempos, amados. Ahora, por favor, les pido que me acompañen a el libro de Hechos, capítulo 2, versículo 14. Hechos, capítulo 2, versículo 14. Dice así: Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: Varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio, y oíd mis palabras. La palabra del Señor acaba de decirnos algo muy, muy claro. ¿Qué pasó? Ahora nosotros, en este momento que acabo de leer la palabra, sucede que en este tiempo, si usted se coloca en el momento que estamos compartiendo, es cuando la presencia del Espíritu Santo se manifiesta, cuando el poder del Espíritu Santo viene a visitar a los hijos, a los cristianos que eran los primeros que estaban reunidos aquel día. Hasta ese momento ellos no habían experimentado la presencia y el poder del Espíritu Santo. Y una vez que viene la visita, el soplo del Espíritu Santo desciende sobre ese lugar, es que el apóstol dice acá, los 11 más él, que eran 12, se levantaron en el poder del Espíritu Santo que cayó sobre ellos para declarar la verdad, para declarar lo que ellos habían recibido de parte del Maestro. Entonces, cuando ellos se levantan, lo primero que el apóstol Pedro aquí les dice: atentos todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio, y oíd mis palabras. Yo cuando estaba compartiendo, meditando en la palabra de Dios, a mí me gusta leer a veces muchas versiones para poder captar y recibir completamente lo que el Señor quiere dar en su palabra. Y yo leía en otra versión que decía que Pedro y todos los discípulos en ese momento, cuando ellos estaban reunidos y sucedió este acontecimiento tan precioso, ellos dicen que fueron levantados con poder y autoridad, ¿no? Entonces imagínense que la presencia y el soplo del Espíritu Santo que vino sobre ellos en ese momento fue operando y transformó y los cambió, y algo nuevo sucedió en ellos y eso se manifestó. Entonces nos tenemos que dar cuenta, amados, que cuando el poder del Espíritu Santo, que estas 40 madrugadas va a venir sobre nosotros, cuando se
de la palabra, cuando se declare, cuando recibamos las ministraciones, el poder del Espíritu Santo se manifestará en cada una de nuestras vidas y no vamos a seguir igual. Vamos a ser revestidos del poder del Señor. Vamos a ser transformados si es que necesitamos ser transformados. Vamos a ser limpiados por el poder de la palabra de Dios. Lo que usted necesite en estas 40 madrugadas, cuando usted reciba la palabra del Señor, el Espíritu Santo se va a manifestar en la necesidad que tengamos y vamos a ser bendecidos y vamos a recibir lo que Dios tiene preparado para nosotros. ¿Por qué? Porque es así como yo les estoy compartiendo esta preciosa parte. Si usted se pone a leer todo el versículo el capítulo 2 del versículo 14 hacia adelante, usted va a llegar al versículo 40 y al versículo 41. Les voy a leer esta parte. En el versículo 40 y 41 dice el Señor. Vamos acá, porque mis ojitos no dan. Y con muchas otras palabras testificaba solemnemente y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Les leí el versículo 14 cuando empezó el discurso. Aquí Pedro le decía: presta atención a mis palabras, y empezó a hablarles muchas profecías, empezó a hablarles del Señor Jesucristo, y cuando llega a casi terminar su discurso, les dice: y con muchas otras palabras testificaba solemnemente y les exhortaba. Exhortar, usted que es papá o mamá sabe que es exhortar, ¿no es cierto? Dice que Pedro les exhortaba y les decía: sed salvos de esta perversa generación. Eso fue hace tanto tiempo atrás, pero hoy en estos tiempos usted y yo podemos darnos cuenta que necesitamos declarar esta palabra, de que necesitamos que se nos exhorte y exhortar a quien lo necesita para que sea salvo. Decir: sed salvos de esta perversa generación. ¿Hay salvación? Sí. Para el que dicen que es perdido, para el que dicen que está destruido, para el que dicen que no tiene cambios y solución, hay solución, porque Cristo la da. Por eso es que debemos decirle: sed salvos de esta perversa generación. Y el versículo 41 dice: entonces los que habían recibido su palabra fueron bautizados. Los que escucharon desde el versículo 14 que Pedro les dijo: tomad atención. Desde cuando él les dijo: prestad atención a mis palabras, esas personas fueron recibiendo la palabra que se fue declarada y el Espíritu Santo los estuvo ministrando hasta cuando él les exhorta de que sean salvos y sean libres de la perversidad y de lo que en ese tiempo vivían. Lo mismo que hoy debemos y podemos declarar sobre cualquier persona o sobre cualquier barrio o ciudad o país, de que esa perversidad puede ser quitada y que Jesucristo puede salvar aquel lugar, aquel pueblo, aquella ciudad, aquel barrio. Y la respuesta, el resultado, ¿qué fue? Dice que las personas que escucharon recibieron la palabra, respondieron a la palabra que estaban escuchando y fueron bautizadas. Y esta fue la primera vez cuando Pedro revela, habla de una forma tan elocuente, que dice que fueron 3,000 las personas que fueron bautizadas. Fueron 3,000 almas las que fueron salvas. ¡Qué glorioso! Imagínense que usted y yo fuera solo en sueños que el Señor me mostró hace años atrás cuando Él me rescató, que yo estaba en una tarima delante de multitudes de gentes, ¿no? Pero de verdad que yo quisiera que mis sueños sean realidad y que nosotros podamos ser usados por el Señor y que podamos tener esa llenura tan preciosa y el poder del Espíritu Santo obrando en nosotros, que podamos dar una palabra y que 3,000 personas por lo menos puedan escuchar y ser salvas y rescatadas a través de lo que usted pueda dejar que el Espíritu Santo obre sobre su vida.
Por eso es que yo le digo, amada, tanto necesitamos que no podemos desperdiciar estas 40 madrugadas para buscar que el poder del Espíritu Santo se mueva y haga lo que tenga que hacer en nosotros. Y que este cuerpo, que es su templo, sea transformado como Él quiere que sea. Yo los animo, busquemos y vamos allá, porque así el Señor nos los dijo. Amén. Otro de los puntos que quisiera compartir que el Señor estuvo colocando es en el libro de Hebreos capítulo 4 versículo 12. En Hebreos capítulo 4 versículo 12 tenemos aquí la palabra preciosa del Señor que dice así: porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Amén. Tome esta palabra. La palabra de Dios es viva y eficaz. El Señor me daba esta palabra el día martes de una forma tan preciosa, que el Señor dice que la palabra de Dios es viva y eficaz. ¿Qué es vivo? ¿Qué es eficaz? Es algo que se mueve, que tiene vida, que tiene energía, que se manifiesta y uno lo ve. Eso es lo que está vivo, porque lo que está muerto no se mueve, no tiene vida y no se ve que sucede nada. Pero cuando alguien está vivo, veamos a los niños. Los vemos, los escuchamos y se nota que tienen vida, que tienen energía. ¿No es cierto? Entonces, ahí cuando la palabra de Dios dice es viva y es eficaz, es que no va a fallar. O dice, puede ser que no sea, puede ser que sea. Dice, con seguridad, es eficaz. Nosotras debemos y tenemos estos tiempos para poder vivir la palabra de Dios y ver las maravillas, los prodigios, los milagros y señales, como decía la amada profeta Esther cuando ella ministraba, de que hay milagros y hay señales. Y es verdad, pero las dos cosas las vamos a ver, las maravillas, los prodigios, los milagros, las señales, porque el Señor lo dijo. Entonces, que si creemos y si tenemos fe, lo primero que les compartía, entonces vamos a ver. Y si creemos, dice, cosas mayores que las que Él hizo vamos a hacer. Porque no somos nosotros, sino es el poder del Espíritu Santo que se manifestará. Amén. Entonces, tomemos la importancia y sea revelado a nosotros y todo argumento caiga en el nombre de Jesús. Y que usted pueda declarar y decir, la palabra de Dios es viva y eficaz. Y si es viva y eficaz, ¿qué es lo que se va a manifestar? Todo lo que trae vida. Todo lo que trae vida. Más adelante vamos a ver justamente ese punto de lo que es vida. Cuando el Señor Jesús, Él ponía en mí eso, cuando el Señor Jesús dijo, yo soy la vid verdadera y vosotros sois los pámpanos, ¿no es cierto? ¿Y qué dijo Él? Que nosotros teníamos que permanecer en la vid verdadera y que de esa forma íbamos a llevar muchos frutos. Entonces, si Él es la vid verdadera, si Él es el que nos da la savia para que demos mucho fruto, es que nosotros tenemos que darnos cuenta y tener la convicción y la necesidad de decir, Señor, es tu palabra la que es viva, la que trae vida y es eficaz, la que no va a fallar. Si usted falló, si yo fallé, como decía también el pastor Javier, ¿no es cierto?, la primera noche, es porque hacemos lo que nosotros queremos. Es porque nosotros decidimos y nos aceleramos y corremos cometiendo el gran error de hacer lo que usted quiere, lo que usted piensa y lo que usted cree que no está mal hacer, porque está todo bien y es bueno, pero muchas veces
a pesar que se vea bueno, como Eva cuando vio que el fruto era hermoso y apetitoso y que no se veía mal, pero la acción de desobedecer, la acción de no hacer lo que el Señor nos manda, porque Él es nuestro Señor y yo, si digo que Él es mi Señor, yo debo depender de Él. Yo debo buscar su dirección, yo debo pedir su voluntad. Entonces ahí es cuando yo debo decir, para que el Señor me revele, me hable, me muestre, debo tener la palabra que es viva y que es eficaz sobre mi vida en todo momento. Amén. Entonces usted va a tener los frutos. Usted no va a ser estéril. Usted no se va a desanimar o no va a fracasar, sino que va a ser eficaz y el resultado va a ser el que el Señor quiere dar. Y lo más hermoso, que va a permanecer. Por eso es que yo les comparto y lo relaciono con la vid verdadera, porque es la que da vida, ¿no? Y como dice la palabra de Dios, es viva y eficaz. Entonces yo, por eso es que recibí y dije, wow, Señor, lo estás mostrando de esta forma, porque no habrá pámpano que tenga fruto si no está pegado a ti, si no permanece en ti. Y usted y yo necesitamos permanecer en la palabra de Dios, porque así vamos a tener frutos y esos frutos van a permanecer en la acción, en el esfuerzo, en el sacrificio, en la decisión, aún difícil, es y será la mejor si nosotros permanecemos en su palabra. Es la primera parte que leímos, que dice que es viva y eficaz. Ahora, la segunda parte es cuando el Señor también dice que es más cortante que toda espada de dos filos. ¿Qué dice la palabra del Señor? Que es más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Qué precioso, amadas. Usted sabe usar la espada. Ya aprendimos, si no sabe la va a aprender, porque en las 40 madrugadas lo que usted no sabe, usted va a saber. Y lo que usted no aprendió, usted va a aprender, porque el Señor nos prepara. Y usted va a ser preparada y equipada. Y la espada del Espíritu es la palabra de Dios. Y acá estamos leyendo que la palabra de Dios dice que es más cortante que toda espada de doble filo. Usted agarre, y yo le doy a cocinar y le doy un cuchillo que no corta. Entonces, ¿usted qué va a hacer? No va a poder cocinar porque no hay resultados, no va a poder picar, no va a poder pelar, no va a poder hacer nada. Pero si tiene un cuchillo de esos que tiene que, más bien frenar un poquito porque si no se le va hasta el dedo, entonces ahí tenga esa visión de qué es una espada que es más cortante que toda espada de doble filo. Significa que esa espada no va a tener freno en nada, que en lo que se tenga que usar esa espada va a tener efectivo resultado, que si tiene que cortar va a cortar, que si tiene que ir y penetrar algo duro va a penetrar, que si tiene que separar quizás algo que tenga que separar y que usted no lo ha podido hacer porque usted en sus fuerzas no lo ha logrado, la palabra de Dios, que es esa espada de doble filo, lo va a separar. Por eso es que dice que la palabra de Dios es más cortante que toda espada de doble filo. Si usted está aquí por su esposo, por sus hijos, por un trabajo, por una enfermedad, usted crea que el poder de la palabra logrará hacer lo que usted no ha podido hacer. Porque la palabra de Dios, que es viva y eficaz, es más cortante que toda espada de doble filo. Donde usted ya declarará la palabra sobre su esposo y ya no dirá lo que antes decía, sino que no importa el corazón, no importa la mente, no importa las artimañas del diablo en su mente o en su corazón o en su carácter, la espada va a penetrar. La espada va a romper, la espada va a cortar, la espada va a entrar a lo más profundo que tenga que entrar. Pero tendrá y será esa espada la que opere eficazmente
ahora que usted toma el poder de la palabra y usted la declara sobre lo que tenga que intervenir. Lo que usted no pudo, el poder de la palabra lo va a hacer. Y usted lo va a declarar. Por el poder de la palabra, declaro, creo y establezco que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y que no tengo temor. Amén. Entonces es la palabra de Dios, es una promesa poderosa para nuestras vidas. Y lo más precioso, que cuando dice que penetra, como les estoy diciendo, no habrá obstáculo. Penetrará hasta lo más profundo, lo que usted no sabe, lo que usted ni se imagina. Dios sí lo sabe. Y con lo que usted haga de cumplir, creer y establecer y declarar en voz alta la palabra del Señor sobre las circunstancias, sobre la necesidad, sobre cualquier condición que esté usted viviendo, el poder de la palabra se moverá. Y el poder de la palabra va a separar, va a romper, va a penetrar, va a quitar los pensamientos, las intenciones del corazón, que quizás son contra usted o quizás contra su familia. Pero Dios obrará. Amén. Amén. Yo sé que usted está ahí recibiendo y ahora nosotros vamos a ir también a declarar algo tan precioso que nosotros aprendemos, y si usted no aprendió o no conoce mucho, gracias a esta red preciosa que el Señor usa para bendecir tantas vidas y para equipar y preparar a un ejército de intercesores e intercesoras al servicio del Señor, es que hemos aprendido a lo que es la oración, la intercesión y el ayuno, y seguiremos aprendiendo, ¿no? Y aquí, amadas, la palabra que quiero pedirle que usted tome es esta que está en Mateo 4:4. ¿Por qué? Porque el Señor Jesús, nuestro Maestro, nuestro Señor, fue el que habló. El Hijo de Dios fue el que dijo en Mateo 4:4. Cuando Él estuvo en 40 días de ayuno, de oración, de clamor. Nosotros estamos en 40 madrugadas, pero no es que tenemos ayuno y que tenemos que estar ahí sacrificándonos más. No, es a un poco nada más nuestro sacrificio. Pero el Señor Jesús, cuando Él estuvo en ese tiempo de ayuno de 40 días, usted sabe que Él fue probado y tentado, que el enemigo quiso ir a decirle que haga lo que Él quería. Pero una de las cosas que el Señor Jesús usó y declaró en Mateo 4:4, ¿qué fue? Cuando Él agarró y Él dijo, Él le respondió y le dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Cuando el enemigo le dijo, pídele a tu padre, si tú has estado en ayuno y ahora tienes hambre, que esas piedras se conviertan en pan. ¿Se dan cuenta la astucia y la osadía que tiene el enemigo? Que al Señor Jesús, el Hijo de Dios, le estaba tentando de esta forma. Pero usted y yo tenemos que aprender del Señor Jesús. Cuando estemos en ayuno, cuando estemos en vigilia, cuando estemos convocados a estar en un tiempo de separación para el Señor, tenemos que saber responder con la palabra. Y aquí el Señor Jesús hizo eso. En estas tentaciones, cuando Satanás fue a quererlo tentar, Él respondió con la palabra. Y cuando la palabra es declarada, el enemigo tiene que callar. Y aquí Él le dijo, y Él respondió y le dijo, escrito está. Escrito está, la palabra dice, le dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Usted tiene que tomar en cuenta, el Señor ponía en mi corazón, y yo decía, wow, Señor, de verdad, es que no hay más claro que la palabra del Señor, cuando nos dice, ¿qué es lo que usted alimenta? ¿Su alma o su cuerpo o su espíritu? ¿Qué alimento usted está recibiendo cada día? Yo, si lo viera usted, o si me ve usted a mí, me dice, se ve que usted come bien nomás, ni harto ni poco. No la veo ni gorda ni flaca, ¿no? Entonces sabe alimentarse. Es posible, pero también es que yo también ayuno, ¿no ve?
Entonces, también eso me mantiene con salud física, porque el ayuno no es solo espiritual, amada, hasta en lo físico. Cuando nosotros ayunamos, Dios opera y nos tiene con salud física. ¿Ya? Entonces, cuando yo aquí leo la palabra que el Señor Jesús dijo, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, entonces esa es la palabra que nos da vida. ¿Por qué? Porque Jesús dijo que Él era el pan de vida. Desde este momento yo quiero que usted se empiece a figurar y a hacer la similitud de todo lo que el Señor Jesús hacía. Era porque Él se revelaba. La vez que sucedía algo y Él hablaba, Él revelaba la identidad que Él tenía. Cuando Él le dijo eso a Satanás, le estaba diciendo, yo soy el pan de vida, que aunque no coma pan, que aunque usted y yo y la iglesia de Cristo no nos alimentemos bien, pero si recibimos toda palabra que sale de la boca de Dios, vamos a tener vida. Vamos a estar con esa vida primeramente fortalecidos en el espíritu por la palabra. Y al ser fortalecido nuestro espíritu, aún nuestro cuerpo será fortalecido. Y tendremos esa vida tanto espiritual como física. Eso es lo que usted y yo debemos decidir. Muchas veces nosotros que nos da hambre, que no podemos dejar de comer, que 3 veces al día por lo menos hay que comer y que por eso es que yo no ayuno porque si no me desmayo, y yo tantas cosas que escuchamos de muchas personas que no pueden dejar de comer, no duermen si no comen, no sé, ¿no? Entonces hay muchos argumentos que el enemigo coloca en la mente que en el nombre de Jesús debe caer. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios que sale de la boca de Dios es la que nos da vida. Lo dijo el Señor Jesús acá en Mateo 4:4 que les estoy leyendo, y que con eso lo confrontó al enemigo y se cayó aquella mentira que el enemigo, aquella tentación que el enemigo quería traer, fue contrarrestada con la palabra. Entonces usted y yo tenemos una de las herramientas que estamos leyendo de que yo necesito fortalecer mi espíritu, sí. Quiero alimentar mi espíritu, sí. Entonces necesito escuchar toda palabra que sale de la boca de Dios. Es la palabra de Dios que está inspirada por Él aquí, cual yo la necesito leer, y no solo leer, sino declararla cuando la estoy leyendo. Esa es la palabra de Dios, y así usted se alimentará espiritualmente y usted declarará y usted reconocerá que Jesús es el pan de vida. Y que usted, aún en enfermedades, aún en conflictos de salud, usted se alimenta de la palabra, su fe crecerá y usted se fortalecerá. Y así usted verá los milagros que el Señor operará aún en enfermedad sobre este cuerpo físico. Amén. Bueno, amadas, continuamos con la palabra del Señor y nos vamos a ir, que yo desde ese rato quería acelerar porque todo el Señor nos lo da en una sola forma donde uno todo lo tiene en el corazón. En Salmo 119, 105, el Señor también aquí nos hace una revelación. Cuando nosotros leemos este texto precioso, recibimos la revelación también de parte de Dios, donde dice, tu palabra es una lámpara para mis pies y una luz para mi vereda. El salmista David decía y reconocía y decía, tu palabra es luz a mis pies, es lámpara para mis pies, y es luz, lumbrera para mi camino, ¿no? Entonces cuando el salmista declaraba eso, ¿por qué? Porque él todos los días oraba. A cada momento, no era una vez al día cuando se levantaba o cuando se acostaba. Él oraba en la mañana, en la tarde, en la noche. El salmista, aparte de orar, alababa al Señor. Y no solo alababa, sino que reconocía que la palabra de Dios era la que le daba la luz a sus pies, era la que le daba dirección en su camino. Y es por eso que nosotros debemos tomar esta parte de la palabra del Señor para tomar muy en cuenta, amada, que si usted no quiere tropezar, cuando hace rato decíamos que la palabra de Dios es viva y eficaz, ahí ya les quería hablar yo sobre el Salmo 119. ¿Por qué? Porque como es viva y eficaz, y usted medita en la palabra del Señor y depende y busca la dirección del Señor para su vida,
entonces usted va a tener esa luz que va a alumbrar sobre su vida, va a quitar las tinieblas que quieren confundirla, que quieren engañarnos. En estos tiempos estamos en guerra, donde las tinieblas traen engaño y confusión, aún entre nosotros, aún en casa. ¿Por qué? Porque es lo que desde la palabra en Apocalipsis nos dice. Yo el año pasado en la pandemia me puse a leer el libro de Apocalipsis y muchas cosas le pude recibir al Señor, de que estos tiempos dice que el espíritu de engaño se manifestará mucho más, donde también el amor de nosotros por el Señor se enfriará, ¿no? Entonces hay muchas cosas que se dicen en la palabra y se están cumpliendo en estos días. Por eso es que nosotros debemos darnos cuenta que la palabra de Dios la necesito, porque es la que me va a dar luz, la que me va a alumbrar y la que va a disipar cuando las tinieblas quieran traer engaño, confusión, desánimo y temor, porque eso es lo que está pasando en estos tiempos, cuando el enemigo quiere traer eso a nuestras vidas. Necesitamos la palabra de Dios y decir, tu palabra es lumbrera a mi camino, tu palabra es la que alumbra y me muestra esas sendas de justicia que tú quieres que yo como tu hija, yo como tu hijo, tu sierva, tu siervo, quieres que camine. Y es por la palabra del Señor que usted va a ser guiada, por la palabra del Señor es que usted dará pasos seguros y firmes. Porque ¿qué sucede cuando no está la luz? ¿Qué sucede cuando no hay dirección? Usted no sabe qué hacer. Realmente es así y nos pasa y nos va a seguir pasando. ¿Por qué? Porque el Señor, les quería contar al principio, hace un mes, más o menos justamente hace un mes, exactamente hace un mes, el Señor puso eso en mí, ¿no? ¿De qué? De que estamos en tiempos donde vamos a ser probados y hasta seremos probados por fuego. Entonces, si usted no se agarra de la palabra de Dios y no buscamos su luz que nos alumbre y no buscamos la verdad que es Él, porque el Señor Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Si no lo buscamos y no estamos permaneciendo en Él, no podremos resistir y soportar las pruebas. Pero si permanecemos en Él, amados, prueba que venga, el Señor lo va a sostener y usted lo va a soportar y continuará y vencerá, porque el Señor nos dice que somos más que vencedores en Cristo Jesús. Usted lo declara, usted lo cree y usted lo vive. Amén. Entonces es esa luz que necesitamos, porque si usted no tiene la luz de Cristo, vamos a cometer errores y muy grandes. Lo más triste es que usted va a ser lastimado, dañado, golpeado, se equivocará, cometerá grandes errores y aunque digamos quisiera volver atrás, no lo podemos hacer, ¿no es cierto? Entonces seamos sabios y busquemos la palabra del Señor, que alumbre cada día nuestro camino y que Él te guíe, que la palabra de Dios sea la que se manifieste tan claro en sus vidas, que usted siga esas sendas de justicia y que usted crea y sea realmente convencido de que es lo que Dios está haciendo, su voluntad sobre todas las cosas. Amén. Continuamos. Él es, entonces, yo les decía, cada palabra que estamos leyendo, el Señor Jesús se revela. Cuando vemos en Salmo 119, estamos viendo de que Jesús dijo en otro texto de la palabra que Él era la luz del mundo, ¿no es cierto? Entonces, Él es la luz del mundo, sí. Usted lo tiene que creer y lo tiene que declarar, porque en estos tiempos, amados, el mundo, la tierra y toda la humanidad necesita la luz de Cristo. Entonces, no solo para mí, no solo para usted. No solo digamos, Jesucristo, tú eres la luz de mi vida. Es lo que yo le digo a Él. Tú eres la luz de mi vida. Que tu luz prevalezca, que tu luz se manifieste. Y que en el nombre de Jesús, si hay tristeza, si hay angustia, si hay temor, en el nombre de Jesús es quitado. Porque esas son obras de las tinieblas. Pero la luz de Cristo viene a través de la palabra. Nos aumenta la fe,
nos revela sus promesas, las creemos, las declaramos y se manifiesta. Es por eso que necesitamos la palabra del Señor. Amén. Ahora vámonos, por favor. Vamos a ver una partecita que yo quisiera compartirles de una forma más personalizada para que usted lo arrebate, lo tome y declare las palabras del Señor. Que hasta hoy nosotros estamos viendo lo valioso que es la palabra del Señor y el poder de la palabra de Dios necesaria sobre nuestras vidas en cada momento y en cada instante. Ahora vamos a leer textos de la palabra donde el Señor manifestó su poder, haciendo milagros y haciendo maravillas, las señales que Jesucristo manifestó estando en la tierra. ¿Ya? Entonces yo le quiero compartir para que usted pueda declarar y pueda arrebatar esta bendición en este momento sobre su vida. Por ejemplo, en Juan 11, del capítulo 1 Juan capítulo 11, versículo 1 al 44, nosotros vamos a ver, y lo sabemos, muchos quizás, ya sobre lo que relata es acerca de la resurrección de Lázaro. Cuando Jesucristo hace algo tan precioso y poderoso que fue resucitar y llamar a la vida a Lázaro, ¿no? Entonces aquí es que nosotros tenemos que tomar muy clara esta palabra y creer y darnos cuenta de que aquí nosotros podemos identificar la revelación de que Jesucristo es aquel que venció a la muerte, ¿no? Nosotros ahora que estamos en este tiempo sabemos, lo creemos y lo declaramos, que Él venció sobre la muerte, que Él venció sobre la enfermedad, que rompió cadenas y nos hizo libres. Entonces cuando nosotros leemos estos textos de la palabra, entonces nosotros decimos: Jesucristo venció a la muerte, Él, ¿no?, está vivo y vino a darnos vida y vida eterna. Entonces cuando nosotros leemos estos textos de la palabra del Señor, nos damos cuenta cómo el Señor ya se antecedía a lo que nosotros ahora ya sabemos lo que pasó y lo vivimos y lo tenemos para nuestras vidas en este tiempo. Miren lo que dice el texto de Juan capítulo 11 del versículo 1 al 44. No lo vamos a leer todo por el tiempo, pero usted lo puede leer. Les leo los versículos más necesarios donde relata lo que pasó. Dice el versículo 39. Jesús dijo: quitad la piedra. Cuando él, ustedes saben que se enteró que Lázaro estaba enfermo, que Lázaro falleció y que él estaba en otro lugar, pasaron días y recién él llegó al pueblo donde estaba ya Lázaro hasta enterrado, ¿no? Y cuando él dice dónde está y se lo llevan y él va donde él estaba sepultado, es que él dice estas palabras desde el versículo 39, vamos a leer hasta el 44. Dice: Jesús dijo: quitad la piedra. Entonces Marta, la hermana del muerto, protestó: Señor, hace 4 días que murió, debe haber un olor espantoso. ¿Qué es lo que Marta hizo? Con la mente humana razonó y habló. Es lo que hizo ella, ¿no? Cuando el Señor Jesús dio una orden, Jesucristo estaba declarando, y era palabra que salía de su boca, donde él dijo: quitad la piedra. Dio una orden, y ante esa orden, como muchas promesas, cuando usted lee la palabra de Dios, vienen sus pensamientos a usted y usted dice: no, pero es que mi marido es así, no, es que él es duro, el que él lo acepta, es que él cuestiona, es que él, no sé, él siempre es muy religioso, muy católico, no sé. Entonces, cuando usted declara la palabra de Dios y pone esos argumentos, está haciendo lo que sucedió con aquí. El Señor Jesús dijo una orden y Marta contrarrestó la orden, ¿no? Y en lo natural razonó, habló y dijo: no, es que ya él está enterrado hace 4 días, él ya murió, seguro que ya está podriéndose, su carne debe estar oliendo todo eso ahí adentro. ¿Cómo vas a dar esa orden? ¿No? Entonces ahí está lo espiritual
que es la palabra del Señor Jesús, y lo natural, que va a querer frenar, y por supuesto, no había fe, ¿no? No había fe, sino que estaba razonando humanamente y estaba hablando eso. No declaró y no repitió y no creyó, sino que argumentó en lo natural y en lo razonable. Y el versículo 40 dice, Jesús respondió, ¿no te dije que si crees, si tienes fe, verás la gloria de Dios? Porque ya el Señor Jesús, cuando recién lo encontró a ella, le dijo, y otra vez le tuvo que decir, ¿no? No te dije que si crees, verás la gloria de Dios. Usted y yo tenemos que abrir nuestra boca, no para argumentar en lo razonable, en lo que pensamos humanamente o todas las personas piensan, naturalmente así. Nosotros debemos actuar en fe. Por eso es que el Señor Jesús dijo que si tú crees y tienes fe, verás la gloria de Dios. Es una lucha de usted y de mí, es verdad. ¿Por qué? Porque las cosas que nos suceden, nosotros no las sabemos ni estamos planificando que sucedan circunstancias o necesidades o enfermedades o dificultades de un momento a otro. Quizás reaccionamos como Marta y hablamos o reaccionamos y pensamos humanamente. Pero en ese momento debemos orar, debemos doblar rodillas y decir, Señor, háblame, háblame tu palabra. Leo tu palabra, leo tu promesa. Tu palabra es verdad, Señor, es viva y eficaz, es luz para este momento. Cuando usted declara la palabra, entonces ahí es cuando va a suceder. Y usted va a creer y va a decir, yo creo en esta palabra, yo creo en la palabra de Dios, yo creo en esta promesa que el Señor dice, que si yo creo, veré la gloria de Dios. Veré milagros manifestarse y ese milagro va a llegar. Estamos en el mes de junio, amados. Dios puso en mi corazón y mi boca declaró cuando empecé este mes. Y a toda persona que yo comparto, que yo enseño a mujeres, que yo soy la que también estoy compartiendo semanalmente, yo les dije, este es el mes de milagros. No lo sabía, pero el Señor me lo dijo y por algo lo dijo y yo lo declaré, que este es el mes de junio, un mes de milagros. Y lo es y aún estamos en el tiempo de que usted declare con su boca, yo creo en el poder de Dios, en el poder de la palabra del Señor, esas promesas se cumplen sobre mi vida, mi casa o mi familia, yo veré la gloria de Dios. Amén. Eso es lo que usted debe declarar sobre todo lo natural y sobre todo argumento que pueda tener en la mente. Continuamos, entonces, ¿qué sucedió? Lo más precioso, y acabo leyéndoles lo restante. Así que corrieron la piedra a un lado. Entonces Jesús miró al cielo y dijo, Padre, gracias por haberme oído. Tú siempre me oyes, pero lo dije en voz alta por el bien de toda esta gente que está aquí, para que crean que tú me enviaste. Escúcheme, no lo puedo pasar. Cuando le dice, sé que tú me oyes, papá, porque él estaba hablando con Dios, estaba orando. Pero le dice, tuve que hablarlo en voz alta por el bien de toda esta gente que me está escuchando. ¿Se da cuenta lo que yo les vengo diciendo desde el principio? Que cuando leemos la palabra la debemos declarar en voz alta. Que cuando usted ore la tiene que hacer su oración en lo más alto que se pueda. Porque usted lo está declarando con fe. Y lo tiene que creer, aún sus oídos lo tienen que oír. Para que no pueda usted dar lugar a oír otro engaño, o otra mentira, o duda o temor. Entonces por eso es que lo tenemos que hacer. Y aquí el Señor Jesús dijo, yo lo estoy diciendo en voz alta, por el bien de toda esta gente que está escuchando. Entonces, usted y yo leímos el primer versículo, que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Yo tengo que escuchar, yo tengo que oírlo, mis oídos, para que mi alma reaccione y se alinee con la palabra que es verdad. Por eso es que usted tiene toda la guía del maestro. Mire cómo él nos enseña que debemos levantar la voz, no para pelear ni para gritar, sino para declarar la palabra de Dios hasta que se crea, se manifieste y mi fe crezca. Amén. Y dice el versículo
43. Entonces Jesús gritó con fuerte voz, ya no necesito explicarle. El Señor Jesús gritó con fuerte voz una promesa, la voz, la palabra de Dios. Si necesita usted gritarlo, lo tiene que hacer. Gritó con fuerte voz, Lázaro, sal de ahí. En Salmos, un salmo que le gusta a mi esposo, cuando dice, alma mía, ¿no es cierto? Dice el rey David, le dice, él mismo decía a su alma mía, alaba al Señor. Alma mía, mi alma te anhela, Señor. Es decir, hay tantos versículos en la palabra de Dios que a nuestra alma le tenemos que dar una dirección. A nuestra alma le tenemos que enfocar con Dios y con las promesas de Dios. Por eso es que usted tiene que aún gritar para que lo primero que suceda es que su alma alabe al Señor, que su alma que lo necesita reciba el poder de la palabra de Dios. Y aquí el Señor Jesús nos enseña cómo es que hay que hablar y declarar. Gritó en alta voz, Lázaro, sal de ahí, despierta, levántate. Es una orden que usted tiene que declarar la palabra del Señor. Y el que había muerto salió de la tumba con las manos y los pies envueltos con vendas de entierro y la cabeza enrollada de un lienzo. Jesús les dijo, quítenle las vendas y déjenlo ir. Después de 4 días, hay poder en el nombre de Jesús, hay poder en la palabra de Dios, que usted la tiene que aún gritar, la tiene que hacer, para que el poder del Espíritu Santo se manifieste ante lo natural y se manifieste lo sobrenatural, que es por el poder de la palabra de Dios declarada. Gloria al Señor. Eso nosotros lo veremos. Eso nosotros lo vamos a vivir en estos tiempos. El Señor lo dijo y se cumplirá con su iglesia, con su pueblo. Amén. Ahora vamos a ir a otro punto y a otra preciosa palabra en Marcos capítulo 5, versículo 35 al 42. Aquí relata sobre Jesucristo también con la hija de Jairo. Esto es tan precioso y aquí muestra tanto amor que en el anterior texto veíamos que Jesús apreciaba a Lázaro, a la familia y que le dolió aún cuando él se enteró. Pero aquí él no conocía a la hija de Jairo, pero se ve cómo el Señor tenía tanta compasión, tenía tanto amor, que eso es lo que nosotros debemos tener en nuestros corazones de parte de Él, pedírselo para ver la necesidad de los que nos rodean y poder actuar como Él lo hacía. Aquí vemos cómo el Señor relata, dice la palabra de Dios. Mientras Él, Jesucristo, todavía estaba hablando, vinieron algunos hombres de la casa del presidente de la sinagoga y le dijeron a tu hija ya murió, ¿para qué molestas más al maestro? ¿Qué le dijeron? El Jairo ya va y lo busca al Señor Jesús porque se enteró que él llegó a la ciudad y que él estaba con la multitud y él se apresura a buscarlo porque su hija estaba por morir. Ya, entonces cuando él va y lo busca, hasta que él lo encuentra y le dice, por favor, te pido que vengas a mi casa porque mi hija está muy enferma, su gente, sus empleados vienen y le dicen, ya murió tu hija, no molestes al maestro. Pero escuchen, por eso es que le digo cómo el Señor muestra su amor. Dice, pero el versículo 36, pero Jesús, que alcanzó a oír lo que le decían, le dijo al presidente de la sinagoga, no temas, solo demuestra fe. Escuche, yo le digo a usted, amada, amado, pueblo del Señor, preparémonos para las pruebas que vamos a tener que vivir. No temas, solo demuestra fe. En otra versión el Señor Jesús le dice, no temas, sigue creyendo. Cree, solamente le dice así. Versículo 37. Y no dejó que nadie lo acompañara, excepto Pedro, Santiago y Juan, el hermano de Santiago.
Eso es precioso y en este momento les voy a compartir por qué no dejó que nadie lo acompañara. Solamente Pedro, Santiago y Juan. ¿Por qué fue eso? Se los digo en un momento. 38. Cuando llegaron a la casa del presidente de la sinagoga, de Jairo, él vio que la gente estaba toda alborotada, llorando y gritando. Así que después de entrar les dijo, ¿por qué lloran? Y arman tanto alboroto, la niña no ha muerto, está dormida. Al oír esto comenzaron a reírse de él con desprecio, pero después de hacerlos salir a todos, Jesús entró a donde estaba la niña, acompañado del padre y la madre de la pequeña, y juntamente los discípulos que venían con él. Ahora les cuento por qué solamente Jesucristo dejó que Pedro, Santiago y Juan lo acompañara y nadie más fuera con él y con Jairo. Cuando llegó a la casa dice que igual hizo que todos salieran y solamente dice que estuvieran el papá, la mamá y los 3 discípulos que fueron con él. ¿Saben por qué, amados? Porque la demás gente, que era la multitud que estaba afuera, cuando llegó a la casa, la gente que estaba en la casa, eran estorbo. Quizás no es bueno que use esa palabra, pero yo lo entiendo así, usted póngale una palabra más bonita. Pero estas personas no fueron, el Señor Jesús no permitió que nadie más lo acompañara y en la casa no permitió que nadie más entrara donde estaba la niña, solamente los padres y los 3 discípulos y él. ¿Por qué? Porque la demás gente no creían, la demás gente no tenía fe y la demás gente era un estorbo al poder de la palabra y a la obra del milagro que iba a suceder en ese momento. Por eso es que no tenía y no era necesario y solo más bien iba a perjudicar en ese momento que esas personas estuvieran ahí porque ellos no estaban alineados y actuaban en lo natural. No lo creían. Por eso es que solo entraron los que tenían que entrar y sucedió lo que tenía que suceder. ¿Qué dice el versículo 42? Dice, entonces tomando a la niña de la mano le dijo, Talita Kumi, que traducido significa, pequeña, a ti te digo, levántate. ¿Se acuerdan cuando el Señor Jesús le gritó a Lázaro? Cuando él dice que levantó la voz y le dijo, gritó en fuerte voz y le dijo, Lázaro, sal de ahí, levántate, despierta. ¿No es cierto? Entonces aquí, ¿qué hizo? El Señor Jesús dice que levantó su voz, declaró y le dio una orden a la niña. La agarró de la mano y le dijo, Talita Kumi, pequeña, a ti te digo, levántate. El poder de la palabra se manifestó en ese momento sobre esta niña que estaba muerta. ¿Y qué sucedió? Al momento, la niña se levantó y empezó a caminar. Al ver esto, ellos quedaron completamente asombrados, sin poder contener la alegría, la emoción y todo lo que estaban viendo. ¿Se da cuenta usted? La fe de papá y mamá que estaban ahí con los discípulos y el poder de la palabra declarada de Jesús sobre esta niña que ya no tenía vida, la resucitó, porque el Señor Jesús lo cumple y lo revela, que Él es el camino, que Él es la verdad y que Él es la vida. ¿No es cierto? Entonces es Él el que establece vida aún en lo muerto que pueda haber en nuestras vidas, en nuestro hogar, en nuestra circunstancia o alguna situación. Que usted diga, mis sueños ya están muertos, ya no sueño, ya no tengo anhelos, ya no tengo sueños, deseos. ¿Por qué? Porque ya se murieron, ya los dejé, porque no logro hacer nada, porque ya he fracasado. Entonces usted, amado, amada del Señor, usted tiene que tomar esta palabra y declarar que todo lo que se murió, que todo lo que se durmió,
que todo lo que está enterrado, que usted lo dejó en el pasado porque ya no quiso más creerlo, en el nombre de Jesús tiene que resucitar. En el nombre de Jesús se levanta una vez más en el poder de la palabra declarada sobre todo lo que haya enterrado, sobre todo lo que haya dejado que haya muerto en su sueño, en su servicio al Señor, en su llamado, en el ministerio, porque dice que el Señor nos dio una misión. Desde el día que el Señor nos dio vida con un propósito, y ese propósito es eterno. Estamos de pasada en esta tierra y tenemos una misión asignada de parte de nuestro Padre Celestial. Y usted y yo debemos reaccionar por el poder de la palabra, levantarnos, fortalecernos, y Él nos va a afirmar, con su luz nos va a guiar esa senda de justicia. Vamos a seguir, porque aunque estemos en valle de muerte, seguiremos, saldremos y avanzaremos con la guía y la dirección del Señor. Amén. Ahora, amados, para poder culminar en esta parte tan preciosa, también yo les quería compartir así en breve lo que sucedió con el poder de la palabra del Señor Jesús en el libro de Juan, el capítulo 8, versículo 23 al 27. Es algo precioso que dice así, ¿no? Dice, Jesús calma la tempestad, ¿sí? Entonces Jesús nos da la paz en cualquier tormenta y dificultad que usted y yo vivamos. Cuando entremos en tempestades, el Señor traerá paz, y aquí lo dice claramente para que usted lo guarde y lo crea en su corazón. Jesús subió a la barca y sus discípulos lo acompañaron. En esto se desató sobre el lago una tormenta tan fuerte que las olas cubrían la barca. Ahí vino una tormenta, donde nuestra barca se mueve de un lado para el otro, donde nuestros pensamientos son atacados por argumentos del enemigo, donde nuestras emociones y nuestra voluntad a veces falla y entra en la duda y no sabemos qué hacer. Esas son las tormentas que nos llegan en cualquier momento a la vida nuestra. Pero ¿qué sucede? Miremos con lo que continúa. Pero Jesús se había dormido. Entonces sus discípulos fueron a despertarlo diciéndole, aquí hay una acción, amada. Cuando usted está y llega una tormenta a nuestras vidas, tenemos que actuar. No nos vamos corriendo a prestarnos dinero porque tenemos que solucionar un problema. No nos vamos corriendo al jefe, no nos vamos corriendo al papá, a la mamá. No nos vamos corriendo al amigo que tiene dinero, no sé, que puede usted en su naturaleza humana decir, ay, él me puede ayudar. No cometamos errores porque podemos equivocarnos y cometer un gran error. Aquí debemos hacer lo que hicieron los discípulos. ¿Qué hicieron? Dice que ellos corrieron hacia el Señor Jesús. ¿Y qué le dijeron? Señor, sálvanos. Nos estamos hundiendo. Mi voz y la voz de usted tiene que ser guiada y dirigida a los cielos. Decir, Señor, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová de los ejércitos, que hizo los cielos y la tierra. Tú vas a hacer un milagro, tú vas a cambiar la circunstancia, tú vas a frenar esta tormenta. Esa tiene que ser nuestra acción, la acción que hicieron los discípulos. Señor, sálvanos. ¿Y qué sucedió? Miremos en el versículo 26 final. Él les contestó, ¿por qué tanto miedo? ¿Qué poca fe tienen ustedes? ¿Por qué tenemos el temor? ¿Por qué la inseguridad? ¿Por qué la duda? Porque muchas veces la palabra de Dios no está siendo declarada cada momento sobre nosotros. Porque muchas veces yo escuchaba a un siervo del Señor el otro día y decía, ¿por qué no practicamos? ¿Por qué no vivimos? ¿Por qué no dependemos de la palabra del Señor? Porque como les decía al principio, porque no tomamos atención cuando leemos la palabra.
porque no retenemos. En Salmos el Señor, David le decía al Señor, Señor, enséñame a guardar tu palabra, ¿no? Entonces usted y yo tenemos que decirle, Señor, enséñame a guardar tu palabra, a atesorarla como el tesoro más grande, que la vez que yo lea tu palabra, la guarde, la recuerde, la medite, me la mastique hartas veces, para que no me dé mala digestión, sino que aproveche las nutrientes que me dará el pan de vida que es tu palabra. Por eso es que nosotros cuando comemos, masticamos y guardamos la palabra, nos fortalece tanto que nuestra fe aumenta y vamos a recibir, vamos a actuar, no vamos a correr en lo natural, sino vamos a correr al Señor y decirle, Señor, sálvanos, Señor, ayúdanos, tú eres mi socorro, Señor. Yo le digo, porque es uno de mis versículos preferidos, Él es mi socorro y sé que Él me ayudará. Tengo esa seguridad, amén. Que el Señor no nos diga, no tengas miedo, hija. Si yo estoy aquí contigo, yo te lo prometí que estaría todos los días de tu vida. Yo te dije que no temas ni desmayes, porque yo estaría contigo. Yo le dije a Josué y te lo digo a ti, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Guarda mi palabra, medita mi palabra, practica mi palabra. Y todo lo que tú hagas será prosperado. Y todo lo que tus pies pisaren será tuyo. Son promesas que el Señor nos da. Amén. Es una palabra que el Señor nos muestra, que Él es nuestra paz. Su naturaleza revelada en este texto es que Jesús es el que nos da el fruto del Espíritu Santo, es paz. La paz que sobrepasa todo entendimiento, la que guarda nuestra mente y nuestro corazón, es la que Él nos da. En cualquier tormenta, como acabamos de leer, Él es nuestra paz. Ahora, también nosotros podemos leer algo que ya con esto voy a finalizar esta parte preciosa, esta oportunidad que el Señor me ha dado, de lo que corresponde, amados, a lo que es la bendición y la maldición. Realmente, amados, la bendición y la maldición es algo tan diferente en bendecir y maldecir, pero también es muy delicado el no darnos cuenta que nuestras acciones y que nuestras actitudes hacen y provocan que venga sobre nosotros una bendición o una maldición. Y eso es lo que nosotros debemos andar con temor y temblor, viviendo conforme a la palabra del Señor. Porque la palabra de Dios nos da mandamientos y nos instruye. Mucho de lo que nosotros no obedecemos, no guardamos su palabra, provocarán que las bendiciones no nos alcancen por no obedecer y guardar la palabra. Les quiero compartir este texto de Mateo 21, del versículo 18 al 22. Quizás usted lo conoce, se refiere a la maldición de la higuera estéril. Aquí, amados, es algo tan claro, es algo tan directo, que nosotros no podemos descuidarnos. Como pueblo del Señor, como parte del cuerpo de Cristo, como parte de su iglesia, nosotros como su novia, como su esposa, es decir, todos los hermosos atributos que Dios nos da, ¿no? De ser rescatados, salvos y libres por la obra de Jesucristo, es que tenemos que darnos cuenta de que es muy importante tomar en cuenta esto. Les leo. Jesús maldice la higuera sin fruto. Por la mañana, cuando volvía a la ciudad, Jesús sintió hambre. Vio una higuera junto al camino y se acercó a ella, pero no encontró más que hojas. Entonces le dijo a la higuera, nunca más vuelvas a dar fruto. Y al instante la higuera se secó. Al ver lo ocurrido, los discípulos se maravillaron y preguntaron a Jesús, ¿cómo es que la higuera se secó al instante? Jesús les contestó, les aseguro que si tienen fe y no dudan, no solamente podrán hacer esto que le hice a la higuera, sino que aún
Si a este cerro le dicen, quítate de ahí y arrójate al mar, así sucederá. Y todo lo que ustedes al orar pidan, con fe lo recibirán. Realmente es completa la revelación que la palabra de Dios nos da en este texto que acabo de leerles. Está claro, directo, y yo sé que usted puede poner en práctica y puede retener lo que acabamos de leer. Una de las cosas que sucedió en este acontecimiento es que cuando el Señor una vez me habló tan claro con la higuera, fue cuando el Señor me muestra que todo lo que Dios ha creado en esta tierra tiene un propósito. Tenemos una misión, les decía hace un rato, y tenemos una asignación divina. Por eso es que estamos aquí. No por cumplir nuestros planes humanos o no porque hagamos lo que las demás personas o papá y mamá querían que hagamos. No, es porque el Creador nuestro nos mandó con una misión y un propósito. Y eso es que necesita ser cumplido sobre nosotros. La higuera, amadas, fue creada y formada para que dé frutos. Y por supuesto que no va a dar papaya, no va a dar limones, tiene que dar higos. Un hijo de Dios, también yo les leía y les compartía que Jesucristo es la vid, nosotros somos los pámpanos. Y tenemos que dar frutos como hijos de Dios. Tenemos que dar frutos que den la gloria a Dios. Los milagros y maravillas se tienen que manifestar a través de su vida y de la mía. Tenemos que tomar en cuenta el poder de la palabra. Tenemos que tomar en cuenta el poder de la oración, de la intercesión, del clamor que estamos en estos 40 días de madrugada. Tenemos que tomar en cuenta que el poder del Espíritu Santo obra en usted y en mí, pero para que hayan frutos. El fruto del Espíritu Santo se manifestará en nuestras vidas y los propósitos divinos se cumplirán en nuestras vidas y el poder del Espíritu Santo nos usará como vasos. Seremos utilizados para bendición. Seremos embajadores, seremos atalayas, seremos intercesores. Si el Señor nos llamó para ser pastores, maestros, apóstoles, evangelistas, profetas, necesitamos depender tanto, necesitamos como pámpanos permanecer tanto en la palabra de Dios, necesitamos permanecer tanto en Jesucristo que es la vid verdadera, porque estos días que usted y yo estamos viviendo son oportunidades que Dios nos está dando para poder aprovechar y no dejar que pasen la oportunidad que Él nos está dando ahora en estos tiempos. Usted y yo somos llamados ¿para qué? Para que la gloria de Dios y el poder del Señor, la palabra y todo lo que es Él se manifieste a través de nosotros. Por eso es que yo les comparto. Sí, usted y yo, si yo me llamo higuera, en este caso, y yo no doy fruto, y siendo que Él me ha creado para que yo dé higos y que esos sean mis frutos, cuando Él vea que yo no tengo los frutos por los cuales Él me creó, entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Las consecuencias van a ser que no llegarán las bendiciones a alcanzar mi vida. Las consecuencias van a ser que yo no seré el que fructifique y dé más frutos y multiplique las obras del Señor en esta tierra, sino que estaré frenando, porque ser estéril, no dar frutos, es frenar la gloria, es frenar el poder de Dios, que no se manifieste ni en mi vida ni para otras vidas. Por eso es que las consecuencias de no tener fruto en la higuera fue secarse, fue morir, la maldición. Por eso es que usted y yo tenemos que tener claro en este momento, amadas, amados hijos, pueblo, iglesia del Señor, no podemos estar quietos, no podemos dejar que se entierren todo lo que el Señor nos dio. Nos tenemos que levantar, tenemos que decir, Señor, sálvanos.
Señor, estuve como un pámpano que no permanecí. Necesito vida, necesito el poder de tu palabra, que es el pan de vida. Necesito oír tu palabra, que es viva y eficaz, y me va a fortalecer. Amén. Por eso es que yo tomo esta palabra para terminar y les comparto y les digo, amadas, no permitamos, no dejemos que se seque, no permitamos que ese fuego que fue encendido un día en nuestros corazones se apague. Al contrario, usted tiene que ser esa virgen prudente, no una virgen insensata. Yo hace un año, desde el mes de agosto más o menos, que recibí esa palabra de parte del Señor, que Él estaba hablando a la iglesia, a su pueblo, que Él está viniendo hasta las puertas y que Él vendrá. Y si usted es una virgen insensata, si usted se duerme, si usted se enfría, si usted se queda quieto, por supuesto que se va a dormir, se adormece y quizás ni escuche cuando suenen las trompetas. Y quizás ni escuche cuando el Señor nos habla. ¿Por qué? Porque estamos dormidos. Y Él nos habla y nos va a hablar dirección, nos va a dar órdenes, el camino que tenemos que seguir, las sendas que tenemos que continuar avanzando. Pero si nos dormimos no escucharemos, no oiremos, si no hacemos vigilias, si no estamos en estas 40 madrugadas, Dios nos está dando esta oportunidad para que usted y yo nos conectemos, para que el reino de Dios se manifieste, para que los ángeles del Señor vengan a ministrar las obras de su reino sobre su iglesia y su pueblo. Usted y yo somos llamados. El Señor nos dio un propósito, nos mandó con esa misión. Y usted y yo necesitamos reaccionar y decir, Señor, sálvanos. Usted y yo tenemos que levantar nuestra voz. Tenemos que clamar, porque el Señor nos dice, pida, pedid y recibiréis. Usted y yo lo necesitamos. Estos días tenemos que abrir, levantar nuestra voz y decir, Señor, te necesito. Pida lo que usted necesita. Resucítame, Señor. Que el Señor sea obrando, amado. Que usted reaccione y responda a la palabra de Dios que es viva y eficaz. Y Él obrará milagros. Señales vendrán sobre nuestras vidas. Porque nosotros necesitamos ser salvos, sanos y libres. El Señor ya pagó el precio. Y no podemos pecar. No podemos permitir que se nos seque, que la maldición nos alcance. Al contrario, en la obediencia, en la fidelidad, en permanecer en su palabra, seremos bendecidos. Las bendiciones nos alcanzarán y lo veremos y lo compartiremos. No vendrá solo para nosotros. Lo que yo reciba lo daré. Nosotras somos vasos que el Señor llena, odres. Necesitamos ser odres nuevos para que el Señor ahí derrame, diga, no se va a desperdiciar, no se va a perder lo que yo voy a derramar. Y va a derramar de su vino nuevo, para que nosotros compartamos, para que nosotros transmitamos, para que nosotros demos. Qué precioso, qué hermosa la vida del pastor Javier, la vida de la pastora del profeta Esther. Que ellos son esos vasos, esos odres, que ellos reciben y ellos nos los dan. Y ellos son bendecidos y serán más que bendecidos. Bienaventurados serán. ¿Por qué? Porque ellos reciben y dan. Y la gloria del Señor se manifestará sobre sus vidas. Qué precioso y qué bendición tan grande tener sus vidas, que nos estén transmitiendo, que nos estén dando. Que quizás usted y yo nos pagamos tanto precio. No hacemos tantas vigilias y tantos ayunos. No dependemos tanto como ellos lo hacen. Pero nos recibimos de ese río. Recibimos de ese vino precioso. Yo los animo, amados. Despertemos, clamemos que el Señor obrará. El Señor nos dice, pidamos y recibiremos. Buscad y hallaremos. Toquemos y se nos va a abrir. Amén. Que el Señor bendiga tremendamente. Estos días serán días de victoria, de proceso, de transformación, de cambio. Sobre todo, que el Señor nos moldee,
que el Señor nos saque de todo gallinero, porque nosotros hemos sido asignados para ser águilas y no gallinas. Yo lo aprendí, gracias a Dios, ya el año pasado. Nosotros aún nos falta tanto por aprender y poner en práctica, pero nosotros tenemos que pelear por obedecer, por permanecer y por creer y tomar la identidad que el Señor nos dio, porque usted y yo tenemos que declarar: soy hija de Dios. Él venció y me ha hecho más que vencedora. Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Amén. Que en el nombre de Jesús yo voy a poner una alabanza, yo voy a clamar al Señor. A mí de verdad me gusta mucho alabar al Señor. Mi corazón se quebra delante de Él y el Señor ministra tan preciosa a nuestras vidas a través de la alabanza. Entonces les pido que usted en este momento pueda aprovechar y dejar que el Señor sane, restaure, libere, y usted pueda levantar su voz en alto, levantar sus manos al cielo y dejar que el Señor obre sobre cada área de su vida. Amén. Vamos a dejar que el Espíritu Santo de Dios sea el que esté con su poder, dándonos esa libertad y ministrando toda área que necesita ser restaurada, transformada en esta hora. En el nombre de Jesús. Señor bendito, bendito Padre Celestial, delante de ti presento cada vida, delante de ti presento cada corazón, Señor, que está sediento, Señor, que está, Señor, quizás quebrantado, papá. Señor mi Dios, tú lo sabes todo, Padre, tú lo conoces todo, Señor. Precioso, precioso Espíritu Santo, venimos en pos de ti, venimos a responder, Señor, a toda palabra que hoy ha sido dada. Queremos en el nombre de Jesús, Señor, ser transformados por el poder de tu palabra. Señor, toca, Señor. Toca, papá, que tú fluyas, Espíritu Santo, con tu aceite fresco. Un nuevo aceite, Señor, venga sobre cada una de tus hijas, papá. Oh, Señor, que nuestras lámparas, si estuvieron apagadas, Señor, sean encendidas por tu fuego. Oh, Sharabra Sheira, Espíritu Santo de Dios, el fuego de tu unción. El fuego de tu unción, precioso Espíritu Santo, venga a tocar en el espíritu, ministra en el alma, ministra la mente, el corazón, el cuerpo de tus hijos, que es templo de tu Espíritu Santo, sea tocado, Señor. Oh, precioso Señor, deseamos, necesitamos, Señor, que tu fuego, Señor, venga, que tú soples, Señor, sobre todo lo que está seco, sobre todo lo que está enterrado, quieto, estancado. Sopla, Espíritu Santo, su poder se manifieste. Ahora, precioso Espíritu Santo, aquella mudez, aquella ceguera, aquella parálisis que pudo haber sobre la vida espiritual de tus hijos, en el nombre de Jesús, ahora por el fuego de tu unción se pudra, Señor, todo yugo, en el nombre de Jesús, todo yugo sea ahora podrido, secado por el fuego de tu Santo Espíritu. Oh, tu Santo Espíritu, fuego poderoso, venga sobre tus hijos, Señor. Venga el fuego de tu Espíritu, Señor. Avive, papá. Avive cada corazón, Señor. Quebranta, transforma, Señor. Así como el rey David te decía, cambia nuestro corazón. Cambia nuestro corazón, Señor. Queremos, anhelamos, necesitamos de tu aceite fresco. Oh, Señor,
Que tu aceite fresco venga sobre tus hijos, tu iglesia sea llena de tu poder, Espíritu Santo. Que podamos ser esos testigos fieles, Señor. Que podamos ser aquellos que vamos, Señor, donde tú quieres que vamos. Llévanos a esos territorios, Señor. Oh, Señor amado, para que podamos declarar tus maravillas, Señor. Oh, mi Dios, precioso Espíritu Santo, toca a tus hijos, manifiesta tu poder. Saca, Señor, saca de la quietud, saca, Señor amado, del conformismo. Quita los argumentos del error, del engaño que el enemigo trajo sobre tus hijos, Señor. En el nombre de Jesús, llénanos, Señor. Llénanos con tu aceite fresco, Señor. Enciende nuestra lámpara. Enciende nuestra lámpara, Señor. Unge nuestra cabeza con aceite. Oh, Señor amado, úngenos. Úngenos con tu precioso Espíritu Santo. Queremos ser revestidos de tu poder. Queremos hacer tu voluntad. Hágase tu voluntad sobre tus hijos. Hágase tu voluntad sobre tus hijas. Oh Santo Espíritu de Dios, opera sobre cada vida que está conectada en esta hora. Opera, el poder tuyo se manifieste, Señor. El poder de tu palabra sea desatada con maravillas, con prodigios. Oh Señor, que tu palabra, Señor, se manifieste sobre tus hijos, Señor. Que tu palabra, que es pan que trae, Señor, fortaleza al espíritu, que es alimento, Señor, sobre tu pueblo, sea manifestado. Tu palabra que es viva, tu palabra que es eficaz, Señor, sea manifiesta. El poder de tu palabra, que es más cortante que toda espada de doble filo, penetre en esta hora donde tenga que penetrar. Separe en esta hora lo que tenga que separar. En el nombre de Jesús, el poder de tu luz, el poder de tu palabra, que es luz, que es verdad, Señor, alumbre y quite y disipe toda tiniebla. En esta hora declaramos, Señor, que la lámpara de tus hijos hoy es encendida por el poder de tu unción. Son tus hijos en esta hora, alumbrados, porque tú, Señor Jesucristo, tú eres la luz de nuestras vidas. Jesucristo, tú eres la luz de nuestras vidas. Tú eres quien alumbras nuestro camino, Señor. Gracias te damos porque sabemos, creemos que tu palabra tiene poder, que tu palabra, Señor, opera milagros, que tu palabra, Señor, desata, Señor, en esta hora el poder que cada uno de tus hijos necesita, de acuerdo a sus necesidades, de acuerdo, Señor, como dice tu palabra. Suple, papá, conforme a tus riquezas en gloria. Suple, Señor, desata tu provisión sobre tu pueblo, Señor. Dígaselo al Señor. Llena hoy mi lámpara, Señor. Pon aceite de tu Espíritu, Señor, en cada uno de tus hijos. En esta hora, Santo Espíritu de Dios, precioso Espíritu Santo de Dios, sea usted ministrando, sea usted tocando el área que necesita ser tocado ahora. Ahora venga el poder de tu unción que trae libertad. Donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Declaro tu palabra sobre tus hijos en el nombre de Jesús. Declaro libertad en el nombre de Jesús. Se rompen las cadenas por el poder de la sangre de Cristo. Declaro sobre tus hijos, Señor. Con esta alabanza clamamos para que la voluntad del Padre sea hecha sobre sus vidas, sobre su casa, sobre su familia, sobre su iglesia. Clamamos para que las obras de su reino
se manifiesten sobre sus vidas. Oh Señor, oh mi Dios amado, oh Señor, oh sí, mi Dios. Si hay personas que están conectadas y que no te conocen, si hay personas, Señor, que aún quieren conocer más y más de ti, Señor, revélate ahora, Señor. Revela tu amor, envuélvelas con cuerdas de amor en esta hora, Señor bendito. Anhelamos más de ti. Queremos de ti, papá. Somos tus hijos y queremos conocerte más. Queremos, Señor, conocer los misterios que dice tu palabra, que tú nos vas a revelar a nosotros. Clama a mí y yo te responderé. Te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Tu palabra lo dice, Señor. Y por eso levantamos y levantaremos nuestra voz a ti, Señor. Oh, Señor, en el nombre de Jesús, tú hoy das libertad. Tú hoy rompes cadenas en el nombre de Jesús, Señor. Al adorarte, al alabar tu nombre santo, Señor, hay libertad sobre nuestras vidas. Oh, Señor, llénanos, Señor. Espíritu Santo, Espíritu Santo. Oh, toca cada vida. Precioso Espíritu Santo, anhelamos de tu ayuda. Anhelamos y queremos ser guiados por ti, precioso Espíritu Santo. Tú eres nuestro ayudador. Te anhelamos. No sabemos muchas veces cómo orar. No sabemos muchas veces qué pedir. Pero tú nos enseñarás. Queremos ser guiados. Queremos aprender más y más de ti, Señor. Oh, precioso Espíritu Santo. Oh, sí, Señor. Oh, sí, Señor amado. Clamamos desde lo profundo de nuestro corazón. Te anhelamos más de ti. Oh, Señor, tócanos, precioso, precioso Espíritu Santo. Oh, queremos escucharte hablar ahora, papá. Habla a tus hijos. Habla, Señor. Habla a cada uno, Señor. Precioso, Señor. Clámele al Señor. Pídale. Oh, Señor, venga tu reino, Señor, a cada vida, a cada corazón, a cada hogar que en esta hora está conectado, Señor. Muévase en cada hogar, en cada familia, en cada matrimonio. Muévase en los padres, en los hijos, Señor. Abra los cielos, papá. Abra los cielos, Señor. Derrama su lluvia de bendición sobre sus hijos, Señor. Oh, mi Dios santo. Oh, Jesucristo. Oh, Rey de gloria. Tu reino se establezca sobre tus hijos en esta hora. Reina, reina, Yeshua HaMashiach, tu reino sea establecido en el corazón de tus hijos. Ocupa tu lugar, Señor. Se abra en el nombre de Jesús todo corazón que estuvo cerrado. En el nombre de Jesús. Oh, Señor bendito. No hay nada que tú no puedas hacer, Señor. Para ti nada es imposible, Señor. Declaramos el poder de tu palabra. Declaramos que hay libertad. Declaramos que la obra de la cruz, Señor, se manifiesta sobre tus hijos. La salvación, la sanidad, la liberación es desatada sobre tus hijos ahora, Señor. Bendigo a tus hijos con sanidad, con liberación, con salvación. Declarando, Señor, tu gracia cubra, papá. Tu gracia, Señor. Tu gracia cura multitud de pecados en esta hora, Señor. Tu gracia, Señor, cubra la vida de cada persona conectada en esta hora. El poder de tu gracia, tu favor, Señor. Tu misericordia,
Papá, tu misericordia hoy se renueve sobre cada uno de tus hijos. Oh Señor, las obras de tu reino ahora sean manifestadas. Ángeles tuyos ministren la vida de cada uno de los que está hoy conectado, y sean las obras de tu reino alcanzando sus vidas ahora, Señor. Oh bendito Dios, gracias, porque nuestra esperanza está puesta en ti, mi Dios grande y poderosa. Son tus obras, las obras tuyas, Señor, desatadas sobre tus hijos en esta hora. Lo declaro en el nombre de Jesús. Tus bendiciones se desatan, cielos abiertos, Señor, lluvia de bendición sobre tus hijos, sanidad, Señor, por las llagas de Cristo. Declaro sanidad, Señor, en la sangre de Cristo, tocando toda herida, tocando todo cuerpo que esté enfermo. En el nombre de Cristo Jesús, milagros se manifiestan. Por las llagas de Cristo, declaro sanidad sobre todo lo que esté enfermo. En el nombre de Jesús, el poder de tu Espíritu Santo toca, Señor, la unción de tu Espíritu Santo. Opera, Señor, opera milagros en esta hora, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. En el nombre de Jesús, declaramos, Señor, en el nombre de Jesús hay victoria. En el nombre de Jesús, declaro que cada uno de los que está hoy conectado se levanta declarando que es más que vencedor en Cristo Jesús, declarando que es el vencedor sobre toda circunstancia. En el nombre de Jesús, tu paz viene, papá. Tu paz inunda, tu paz que sobrepasa todo entendimiento, se desata sobre todo corazón afligido, sobre todo corazón que necesita ser inundado de tu paz. Ahora, Señor, declaro tu paz. Declaro, Señor, que tú desatas paz sobre cada vida, sobre cada hogar que está, Señor, necesitado de ti. Gracias, Padre. Gracias, Señor Jesús. Gracias, precioso Espíritu Santo, por ministrar tu palabra, por revelar y traer la verdad al corazón de cada uno de tus hijos. Te alabamos, papá. En el nombre de Jesús oramos, declarando que tuyo es el reino y tuya es la gloria por los siglos de los siglos. Amén, amén y amén. Que el Señor recompense la fe, el compromiso que usted está teniendo en estos días, y que sobre todas las cosas, el Señor ocupe el lugar que merece en tu corazón, en tu hogar, en tu familia. Y sobre todo tengamos y pidamos que nos enseñe a vivir con temor y temblor, que nos enseñe a creer y a hacer. No se olvide, somos hijos de Dios, y todo hijo merece y debe honrar al Padre con obediencia y fidelidad. Luche, pelee, pero no negocie la obediencia y la fidelidad al Padre. Honremos a nuestro Padre como hijos y seremos bendecidos como hijos. Amén. Que la bendición del Padre los acompañe siempre. Que la bendición del Padre esté sobre su vida, sobre su matrimonio, sobre su hogar, sobre su descendencia. Que toda bendición de lo alto sea sobre sus vidas. Un beso en el corazón. Hasta pronto. Que el Señor me los bendiga. Shalom.